La lista de Epstein que involucra a Donald Trump y a otros famosos, de los que nadie habla. Al amanecer del 10 de agosto de 2019, el Metropolitan Correctional Center de Nueva York quedó paralizado por una alerta urgente. Jeffrey Epstein había sido encontrado muerto en su celda. El financiero, acusado de operar una red de tráfico sexual que conectaba a empresarios, políticos y figuras de la élite internacional, fue declarado muerto por aparente suicidio. Con esa noticia, el proceso judicial más explosivo de la década se detuvo de golpe y surgió una cadena de interrogantes que aún persisten. ¿Cómo pudo morir bajo custodia federal en un área de máxima vigilancia? ¿A quiénes estaba dispuesto a exponer? ¿Y por qué lo haría justo antes de enfrentar el juicio más decisivo de su vida? Esta es la crónica directa de lo ocurrido. Jeffrey Edward Epstein nació el 20 de enero de 1953 en el distrito de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Sus padres, Seymour G. Epstein, un jardinero del departamento de parques de la ciudad, y Pauline Stolovsky, una asistente escolar, criaron a Jeffrey y su hermano menor Mark en un ambiente de clase media en el vecindario de Seagate. Desde niño, Epstein mostró una inteligencia aguda y un talento notable para las matemáticas y la música, destacándose como pianista. Estudió en la Lafayette High School, donde se graduó a los 16 años. Su ambición lo llevó a tomar clases de matemáticas y física en el Cooper Union y en la Universidad de Nueva York, aunque abandonó ambos sin obtener un título. Su primer trabajo relevante fue como profesor de matemáticas y física en la prestigiosa Escuela Dalton de Manhattan en 1974. Sin embargo, fue despedido en 1976 por desempeño deficiente, aunque circulaban rumores sobre comportamientos inapropiados con alumnas. Un padre de un estudiante, Alan Greenberg, director ejecutivo del banco Bear Stearns, le abrió las puertas de Wall Street. Epstein ascendió rápidamente, pero fue despedido en 1981 por una infracción ante la SEC. Fundó su propia firma, J. Epstein Co., y su único cliente conocido fue el multimillonario Leslie Wexner, dueño de All Brands, quien le concedió poderes notariales extraordinarios sobre sus bienes y finanzas. Jeffrey Epstein conocería a quien se convertiría en su principal cómplice a comienzos de los años 90, cuando Ghislaine Maxwell apareció en los mismos círculos sociales exclusivos que él frecuentaba en Nueva York. En ese entorno de lujo, contactos influyentes y relaciones estratégicas, ambos entablaron una cercanía que pronto se transformó en una colaboración directa. Desde ese vínculo, y según lo establecido por los hechos investigados, comenzó a desarrollarse un esquema en el que Maxwell acercaba a jóvenes a Epstein, organizaba encuentros y facilitaba el acceso a víctimas, mientras él ejecutaba los abusos. La relación entre ambos evolucionó dentro de ese patrón, dando forma a la red de delitos que más tarde sería expuesta ante la opinión pública. Jeffrey Epstein contaba con una larga lista de personas famosas cuya relación con él o su isla privada, Little St. James, ha sido documentada de diversas formas. Entre las figuras más destacadas se encontraba el príncipe Andrés, mencionado múltiples veces en testimonios donde una víctima relató un encuentro con él en una de las propiedades de Epstein. El expresidente Bill Clinton fue mencionado en declaraciones donde un testigo afirmó que Epstein comentó sobre sus preferencias, aunque Clinton siempre ha negado haber visitado la isla. Jean-Luc Brunel, socio frecuente en la isla, fue acusado directamente de procurar jóvenes para Epstein. Por otro lado, Stephen Hawking asistió a una conferencia científica organizada por Epstein en el lugar, mientras que el ilusionista David Copperfield, conocido del Financiero, se encontró con una de las víctimas en sus mansiones. La lista también incluye a Jas Staley, exdirector de Berkeley que visitó la isla en 2015, Glenn Dubin, mencionado como asociado en documentos judiciales, y Bill Richardson, de quien una víctima declaró haber sido obligada a tener relaciones sexuales con él, algo que él negó. Donald Trump apareció en sus contactos y un testigo relató que Epstein mencionó contactarlo durante un desvío de vuelo. Michael Jackson fue conocido por una testigo en la mansión de Palm Beach, sin que se alegaran delitos por su parte, y Woody Allen mantuvo numerosos encuentros sociales con Epstein entre 2014 y 2019, casi siempre acompañado de su esposa. La presencia de estos nombres en la documentación refleja la extensa red de contactos que Epstein cultivó, aunque la naturaleza exacta de cada relación varía significativamente entre casos.
Epstein cultivó una personalidad enigmática, construyendo una red de contactos entre la élite global que incluía a políticos como Bill Clinton y Donald Trump, y al príncipe Andrés de Inglaterra. Adquirió propiedades suntuosas, una mansión en Manhattan valorada en $77 millones, una en Palm Beach, un rancho en Nuevo México y su isla privada Little St. James en las Islas Vírgenes. Jeffrey Epstein y Donald Trump se conocieron en los años 80, cuando ambos frecuentaban los mismos círculos sociales y empresariales en Palm Beach y Nueva York. Coincidían en fiestas, clubes privados y eventos en Mar-a-Lago, manteniendo una relación social ocasional pero no documentada como cercana. No hay pruebas públicas de delitos cometidos por Trump en relación con Epstein, y en varios procesos ha sido descartado como implicado. Los correos divulgados recientemente solo muestran que Epstein mencionaba a Trump y hacía referencia a encuentros sociales del pasado, reflejando más el hábito de Epstein de presumir contactos influyentes que un vínculo delictivo entre ambos. Bajo un reciente aluvión de documentos, más de 23.000 correos del patrimonio de Epstein entregados al Comité de Supervisión del Congreso, ha emergido un vínculo más inquietante de lo que se creía entre Jeffrey Epstein y figuras poderosas. En uno de esos mensajes, Epstein afirma que Donald Trump sabía de las chicas y que le pidió a Ghislaine Maxwell que se detuviera. En un intercambio anterior, de abril de 2011, le escribe a Maxwell: "Ese perro que no ha ladrado es Trump. Una víctima, pasó horas en mi casa con él", una frase que los demócratas del Congreso vinculan con Virginia Giuffre. Además de Trump, los correos revelan correspondencia con otros personajes influyentes, como el ex primer ministro británico Peter Mandelson, y muestran cómo Epstein y Maxwell coordinaban regalos, cuentas bancarias en el extranjero y esfuerzos para desacreditar a acusadoras. Estos documentos no implican directamente a sus contactos en los crímenes, pero ilustran el alcance de su red de poder, su manipulación y su capacidad para tejer lealtades en altas esferas. La cronología de los eventos que llevaron a su arresto final comenzó años antes. En 2005, la policía de Palm Beach inició una investigación tras una denuncia de los padres de una menor de 14 años. La investigación reveló un patrón sistemático. Epstein pagaba a menores para que le dieran masajes que escalaban a actos sexuales, y las jóvenes eran reclutadas por otras víctimas para atraer a nuevas chicas. El caso llegó al FBI, y en 2007 se preparó una acusación federal con más de 60 cargos. Sin embargo, en 2008, el entonces fiscal federal Alexander Acosta firmó un controversial acuerdo. Epstein se declaró culpable de solo 2 delitos estatales de prostitución de menores. Recibió una sentencia de 18 meses, de los cuales cumplió 13 en régimen de libertad laboral, saliendo de la cárcel hasta 12 horas al día. El acuerdo incluía una cláusula de inmunidad para Epstein y sus cómplices no identificados. La impunidad se quebró en noviembre de 2018, cuando el Miami Herald publicó la investigación Perversión de la Justicia, detallando los fallos del caso y presentando testimonios de más de 60 víctimas. El 6 de julio de 2019, el FBI arrestó a Epstein en el aeropuerto de Teterboro, Nueva Jersey, tras aterrizar en su jet privado desde París. La acusación federal del Distrito Sur de Nueva York lo acusaba de tráfico sexual de menores y conspiración entre 2002 y 2005. Se le denegó la fianza. El 23 de julio, fue encontrado en su celda con marcas en el cuello, semiconsciente. Se determinó que fue un intento de suicidio o agresión. Lo pusieron bajo vigilancia antisuicidio, que fue levantada el 29 de julio. Los últimos momentos comienzan la noche del 9 de agosto. Epstein fue devuelto a su celda en el corredor 9 Sur sobre las 20 horas. Su compañero de celda, Nicholas Tartaglione, había sido trasladado esa misma noche, y no se le asignó un nuevo compañero, violando los protocolos. Los 2 guardias asignados a su módulo, Todd Noel y Michael Thomas, admitieron posteriormente no haber realizado las revisiones reglamentarias cada 30 minutos. En su lugar, Noel se durmió y Thomas navegó por internet durante horas. Las cámaras de seguridad en el pasillo frente a la celda de Epstein fallaron esa noche crucial. Según el informe del inspector general, una cámara no capturó imágenes útiles debido a un problema técnico, y otra grabó pero con un ángulo ciego.
A las 6:30 del 10 de agosto, el auxiliar penitenciario Efraín Reyes encontró el cuerpo de Epstein arrodillado frente a su litera, con una sábana anudada al cuello y sujeta a la litera superior. La investigación posterior estuvo plagada de irregularidades. La autopsia, realizada por la doctora Barbara Sampson, forense jefe de Nueva York, dictaminó suicidio por ahorcamiento. El informe señalaba fracturas en el hueso yoides, más comunes en estrangulamientos, pero posibles en ahorcamientos, especialmente en hombres mayores. Los abogados de Epstein y su hermano Mark contrataron al patólogo forense Mac O'Beden, quien discrepó públicamente, sugiriendo que las lesiones eran más consistentes con un homicidio por estrangulamiento. El escepticismo creció por los fallos de seguridad. Los guardias Noel y Thomas admitieron haber falsificado los registros de las revisiones. Fueron acusados federalmente, pero finalmente aceptaron un acuerdo de culpabilidad en un programa de liberación condicional. La investigación del FBI no encontró evidencia de terceros involucrados en la muerte, pero la falta de imágenes de video y el incumplimiento de los protocolos imposibilitaron una conclusión definitiva para muchos. En términos de justicia, la muerte de Epstein llevó al cierre de su caso criminal, pero se abrió uno contra su principal colaboradora, Ghislaine Maxwell. Arrestada en julio de 2020, fue declarada culpable en diciembre de 2021 de 5 cargos, incluido tráfico sexual de menores, y sentenciada a 20 años de prisión. Las víctimas de Epstein encontraron cierta vindicación a través de demandas civiles contra su patrimonio, resultando en un fondo de compensación de más de $121 millones para más de 135 víctimas. Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes en el caso contra Jeffrey Epstein, dio una larga lucha para visibilizar los abusos que sufrió y exigir justicia, enfrentando presiones, descrédito y amenazas mientras defendía su verdad públicamente. Tras su larga lucha, decide suicidarse a los 41 años de edad, dejando impactados a todos. El caso también provocó un escrutinio masivo sobre las figuras poderosas asociadas con Epstein, cuyos nombres aparecieron en miles de páginas de documentos judiciales desclasificados, aunque la mayoría no enfrentaron cargos penales. Para las familias de las víctimas, la muerte de Epstein representó una justicia irrevocablemente robada. Para la sociedad, el caso se convirtió en un símbolo oscuro de un sistema de justicia de dos velocidades, donde los poderosos parecen operar bajo reglas diferentes. Su historia permanece como un recordatorio sombrío de que los hilos del poder, el dinero y la justicia a veces se entrelazan para formar una madeja imposible de desenredar. ¿A quiénes estaba dispuesto a exponer Jeffrey Epstein antes de su misteriosa muerte? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise de un nuevo